Muy buenas mis queridas amigas y mis queridos amigos. Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio aquí en The Rise Up Project. Un blog, un espacio en el que lo que buscamos es ser nuestra mejor versión. Hemos conversado ya ampliamente en los últimos episodios acerca de literatura clásica. Hoy nos acompaña un nuevo libro bastante fácil de leer, pero exageradamente recomendable. Yo te podría decir sinceramente que es una lectura exquisita. Tú ya lo sabes por el título de este video, obviamente, el autor y su obra maestra. Pero vamos a profundizar un poquito más acerca de esta obra hermosísima. El extranjero de Camus, o como le dicen algunos, Camus. Bueno, sea como sea, prepárate porque aquí comenzamos. Muy bien, queridas amigas, queridos amigos. Ya hemos leído, y comentado ciertas obras aquí en este canal. Se me están acumulando las lecturas aquí atrás. Justamente están aquellas que yo deseo leer y que según vayamos leyendo van a ir subiendo allá al estante de trofeos, por así llamarle. ¿Qué pasa con esto? Hoy tenemos un hermoso libro, una versión de bolsillo. No me importa que no sea la versión tradicional que tiene como unos espirales negros con blancos. Lo importante aquí es el contenido, la joya literaria que esto contiene. ¿Qué tengo acá? El extranjero de Albert Camus, o Camus, como diría en francés. Autor, obviamente francés. Una lectura hermosísima, te la muestro por acá. Esto es un libro que me llama mucho la atención, los años coincidentes de ciertas lecturas, ¿saben ustedes? Y cómo es que hubo un boom literario como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Eso es algo que merece ser contado, merece ser analizado por aparte. Le dedicaremos un video a eso seguramente, pero aquí voy. Tanto lo que hemos leído hasta este momento de García Márquez como de Miguel Ángel Asturias, así como algunas otras novelas de dictador, surgen durante la época de la Segunda Guerra Mundial y en su mayoría no pudieron ser publicadas porque acontecimientos políticos obviamente claros y certeros lo impidían, ¿cierto? De corte más que todo intelectual. Leía hace poco tiempo que en España, sin ir tan lejos, la España de Franco prohibió cierto material porque al régimen le incomodaba, material literario. Entre ellos prohibieron bastantes obras de Julio Cortázar y eso le ofendía, le molestaba, porque claro está que no pueden a ti bloquearte la libertad creativa porque estás dándole cierta forma de comer, estás alimentando una nación, al pueblo, con intelectualidad, ¿sí? Con criterios, con ideas que no necesariamente tienen por qué ser contrarias y de adoctrinamiento político. Pero lo dejaremos, como te digo, para un video posterior. Ahora mismo tenemos aquí El extranjero de Albert Camus. El título al principio te llama la atención. A mí particularmente no me parecía nada como que revelador. De hecho, poco se conecta con su contenido. Y me llama mucho la atención. ¿De qué va este libro? ¿Cómo comienza esta joya literaria? Es que basta solamente con leer las primeras palabras para entender qué es lo que tú estás a punto de afrontar en tu intelecto. Previo a esto tiene que haber un antes y un después. Esto es existencialismo más puro que otra cosa. Y comienza diciendo de esta forma. Solo presta atención. Yo voy a leerte nada más el primer párrafo, ¿sí? Dice así. Hoy murió mamá. O quizá fue ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Madre fallecida. Entierro mañana. Sentido pésame. No dice nada. Quizá fue ayer. Te resume mucho de lo que vas a leer en esta obra. Mamá murió ayer. O quizá fue hoy. Wow. O sea, es que te deja mucho en qué pensar. Y realmente la obra va a ir de eso. El personaje principal tiene un problema filosófico, diría yo. Quizá me gustaría también intentar analizarlo desde un punto de vista de la psicología actual, moderna, en el siglo en el que vivimos. Porque esto se plantea una cuestión muy interesante. Veamos,
Partimos dos aguas. Primero tenemos una persona, el protagonista, que es una persona que yo podría decirte hasta cierto punto muy estoica, ¿sí? En sus emociones. Estoico que practica el estoicismo. No tiene muchas alteraciones en su ánimo, sus emociones se ven bastante bien gobernadas por sí mismo, sujetas. No veo yo que sea una persona que va a perder control en algún momento, sino que intenta llevar su vida de forma tal que no busca ni pretende hacerle daño a nada, ni mucho menos a nadie. A veces simplemente se limita a buscar su bien propio, y su bien propio a veces es estar en paz, sin perturbar nada ni a nadie. Entonces, desde un punto de vista filosófico, yo te podría decir, sí, me dicen esto es existencialismo. No lo comprenderás si no lo lees, ¿ok? Número uno, no lo vas a entender si no lo lees. Es necesario leerlo, es una lectura bastante corta. Esta versión que yo conseguí no tiene nada más que, vamos a ver en total, es bastante corta, son 121 páginas. Sí, es una pequeña novela, ¿sí? De 121 páginas. Súper fácil de leer, la puedes leer en un día, aunque no lo recomiendo. Ok, no lo recomiendo. Yo la leí entre una noche y la noche del día siguiente, o sea, dos noches que prácticamente son un día, pero me arrepiento de haberlo hecho. Voy a decir por qué. Porque si es una obra tan bien escrita que necesitas el tiempo para poder procesarla de forma adecuada, para poder profundizar en ciertos conceptos, ciertas ideas que si bien no están explícitos, están implícitos. Sin ir tan lejos, entendemos que la madre del personaje principal ha fallecido, ha muerto. Y él dice, mamá falleció ayer, o quizá hoy. No importa. ¿Qué te dice eso? O sea, esa declaración, esa forma de pensar y de ver la vida, va a llevarle a una serie de consecuencias catastróficas bastante fuertes. Que yo digo, qué interesante cómo es que tú, por pensar de manera diferente, en algunos aspectos de la vida, vas a tener problemas socioculturales. Así de simple. El protagonista, ya te digo, tiene una visión bastante estoica de la vida. No sé cómo podríamos llamarle aquí desde un punto de vista psicológico, no lo conozco. Me gustaría incluso tratar este tema con un video, una video entrevista con algún psicólogo que quizá ya haya leído el libro. Creo que tengo un amigo que ya lo habrá leído seguramente, y poder profundizar este tipo de temas. Entonces, tenemos aquí al personaje principal que posiblemente tiene un apego, no sé, desasociado, no sabría cómo llamarle. Lo interesante aquí es que la sociedad de aquel entonces en la que es escrita esta obra, 1942, salió a la luz. Se dice que Albert Camus lo escribió en 1935, cerca de una base de operaciones de la Alemania de aquel entonces. Bueno, ¿qué pasa con esto? Resulta que esta visión que tiene el personaje principal de la vida no es bien aceptada por los demás. Se le cuestiona, porque no te estoy revelando mayor datos que los que son obvios, ¿no? Se le cuestiona, número uno, ¿por qué no le importó tanto que su madre haya muerto? ¿Por qué? ¿Por qué lo pasó tan como si nada? Y te lo vuelvo a leer porque me parece de verdad una forma de comenzar una obra maestra. Es que lo es, de verdad. Hoy murió mamá. O quizá fue ayer. No lo sé. Con eso te dice muchísimo. O sea, no te importa o no te afecta. O no es lo mismo decir que no te importa que decir que no te afecta. O puede afectarte, pero tiene por qué importarte. O si te importa, necesariamente te tiene que afectar. Son preguntas que te hacen pensar y profundizar filosóficamente respecto al contenido de la obra. ¿Hoy murió mamá? ¿O quizá fue ayer? No lo sé. Una lectura inmediata te permitiría ver que quien está narrando esto está desinteresado, pero una lectura más profunda te permitiría entender: está perdiendo el tiempo porque sí le afectó y se desubicó y perdió la noción y no sabe qué día es hoy ni qué día fue ayer. Simplemente está sucumbido en una posible depresión bastante profunda, que también podría ser uno de los aspectos claves de la psicología del personaje. Entonces, esto le es cuestionado a él durante el resto de la obra. Y él dice: el asilo me comunicó un telegrama.
y tampoco dice nada. Y tiene toda la razón, los telegramas así eran. Es como las primeras etapas de Twitter, no sé si tú lo recuerdas, que se limitaba a 120 o 140 caracteres y eso es lo que lo hacía precioso. Una vez se liberó el texto y el diálogo, perdió mucho el sentido de la red social. Ahora ya ni siquiera se llama igual, se llama X, o X. Después dice acá, recibí un telegrama del asilo. ¿Qué decía el telegrama? Madre fallecida, entierro mañana, sentido pésame. Bueno, imagina tú estás lejos, ¿no? Él no estaba en la ciudad del asilo, tuvo que viajar a velar a su madre, etc. En efecto, viaja, se presenta en el funeral, no llora, no derrama ni una sola lágrima, le preguntan si se siente mal y no contesta más que con pasa una noche dura, toma café con leche, que es una de sus bebidas favoritas, y va avanzando la trama bajo esta premisa. Entonces me hace a mí pensar en algo. Si el personaje principal viajó para velar a su madre, en efecto, le importa, pero no le afecta. No le hubiese importado si ni siquiera se hubiese presentado al funeral de su propia madre. Sin embargo, ahí estuvo. No lloró, no se inmutó, pero estuvo presente. Quiere decir que tiene una conciencia social clara, de actos protocolarios, de sentimientos, pero están bastante estoicos. Muy bien. Entonces, esta forma tan sencilla de ver la vida no es comprendida por la sociedad en la que él se encuentra. A tal punto que es cuestionado porque hay una serie de acontecimientos que va escalando hasta que él termina siendo acusado legalmente de un delito que en efecto cometió. No diré más, pero creo que es digno de ver cómo va avanzando la psicología del personaje, hasta en ciertos aspectos religiosos, porque una figura religiosa de bastante importancia en la obra, que tiene un diálogo de bastante profundidad con el personaje principal. Entonces, como te digo, de verdad que para mí fue revelador. Fue un libro espectacular, una lectura maravillosa. Como te lo digo nuevamente, no recomiendo que sea una sola sentada, no, sino por el contrario. Esto es una obra que perfectamente podrías leer en una semana, capítulo por capítulo. Si no me equivoco, tiene 6 partes. Y es bastante leve, va fluyendo. Si es que tiene partes, ¿no? Simplemente a veces tiene un párrafo y después un párrafo y aparte. Entonces, me llama mucho la atención porque el autor, Albert Camus, al escribir esto, en aquel entonces, tenía una visión bastante clara de la vida y las cosas que él pensaba. Y eso es lo revelador. Esto prácticamente podría ser un texto filosófico. Es que está duro, está muy duro, porque perfectamente podría estar a la altura de uno de los textos de Nietzsche. Así hablaba Zaratustra, sin ir tan lejos. Porque es una obra, como tal, pieza clave de la literatura universal. Me fascinó, me abrió los ojos a un universo distinto, de verdad. Se viene próximamente otra obra de este mismo autor, de Albert Camus, que vendría siendo El mito de Sísifo. Lo dejaremos para más adelante. Porque ya va con un poquito más de lecturas, ya podríamos incluso involucrar a Jean-Paul Sartre, podríamos hablar de Marco Aurelio y aquel libro pues fabuloso que hizo de meditaciones. Bueno, ni siquiera lo pensó en un libro, simplemente escribió consejos, vendría siendo muy como Proverbios, el libro bíblico, ¿no? Así que me quedo con ganas de querer profundizar esta obra, de verdad te lo digo. Como hemos mencionado, hablamos ya de varios libros de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Albert Camus, por si no lo sabías, Premio Nobel de Literatura también. Son autores que de verdad te dejan mucho que pensar. Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura. O sea, son obras magníficas de verdad. Y por aquí tenemos otras más que hemos adquirido recientemente. Aquí tengo el Nobel de Literatura del año 2024, que es de Han Kang, La clase de griego. La vamos a leer, por aquí está. Pero no quiero avanzar más, porque todavía tengo, por ejemplo, también un libro de Dostoyevsky, que es El jugador. O sea, hay cosas que se vienen que me emociona de estas lecturas que estamos haciendo.
Así que, amigas y amigos, gracias por estar presentes en este momento tan importante que estamos avanzando en libros de literatura universal. Vamos compartiéndolos y vamos a ir pues haciendo una biblioteca juntos en lo que va este año 2025. Un libro más a la colección que se ha leído y hemos compartido y hemos comentado. Te lo recomiendo y por favor no pierdas la oportunidad de leerlo. Te lo digo en serio, es una joya universal. Gracias por estar aquí con nosotros y te espero pronto con otro libro, pero es que son fabulosos aquí en este tu espacio de Rise Up Project. Nos vemos pronto.